Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Soy el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero y los saludo y les doy la bienvenida a una semana más, a una clase más con la bendición de Dios. También en este mes patrio se celebra y tenemos que recordar mucho a nuestros héroes. También no dejar de lado lo que estamos pasando, que tenemos héroes actuales debido a esta coyuntura, como los médicos, enfermeros y muchos que están luchando, también hasta los mismos pacientes que están luchando son héroes. Entonces hay motivos incluso para no dejar de lado nuestras fiestas patrias, no hacer una fiesta grande, sino simplemente recordar sobre todo que estamos en un momento difícil y que el Perú tiene que seguir siempre unido, como siempre lo ha sido. Bien, iniciamos nuestra clase del día de hoy. Tengo un tema muy importante, es la parte ya final de una etapa que va a dar base, va a sentar la base al siguiente tema que ya más o menos ustedes lo conocen, que vamos a hablar acerca de las culturas preincas, pero no podemos dejar de lado. Justamente hoy es un tema muy importante porque vamos a finalizar con la parte del arcaico, superior. El inferior es lo que hemos visto. Ahora, vamos recordando, hemos hablado acerca de lo que corresponde a las teorías entre comillas, del poblamiento americano. Hay distintas, ya sabes que la de el argentino Florentino Mellino fue descartada, está la teoría asiática de Alex Carlica, está la teoría oceánica de Paul Rivet y está la teoría australiana de Méndez Correia. Entonces, esas tres teorías aparentemente nos dan más o menos una explicación cómo el hombre llega a poblar América. Y aquí quiero que guardes este dato. Ellos en ese instante son nómadas, o sea que significa que van de lugar en lugar, o sea, no tienen un lugar fijo, nada establecido. Y eso justamente más adelante va a cambiar. Por ejemplo, cuando uno no tiene dónde, no tiene casa o algo, lamentablemente tiene que emigrar, tiene que salir en busca de algo mejor. Pero cuando ya tienes algo seguro, algo estable, estás ahí, tranquilo, sin que nadie te molesta. Entonces eso se convierte o se llama ser sedentario. Eso es justamente lo que va a pasar. Vimos en la clase anterior de lo que corresponde al arcaico también inferior. ¿Qué pasaba? Que los primeros hombres van a ser semi-horticultores, o sea, van a desarrollar la agricultura, pero en los pininos, la primera base. O sea, se les llama que son horticultores. En la parte de la agricultura, en la parte de la ganadería, van a estar en los inicios en el arcaico inferior. Van a aparecer muchos hombres en distintas zonas de nuestro país, con distintas formas también con respecto a la forma de vida y a las características. Y lo que corresponde ya a nuestro tema, que es el arcaico inferior, aquí va a haber una gran revolución. ¿Por qué una revolución? El hombre ya no va a tener la necesidad de irse en lugar, simplemente el hombre va a establecerse en un lugar fijo. Y cuando se establece en un lugar fijo, se le llama sedentario. El hombre se convierte de nómada, de haberse movilizado de lugar en busca de alimentos, refugio, un buen clima, mejorar su hábitat, ahora lo encuentra. Y justamente con los primeros inicios de la agricultura y ganadería del arcaico inferior, ya su cerebro va desarrollando nuevas formas y nuevas técnicas para el cuidado del agua, por ejemplo, en la agricultura, el uso de la tierra y también en el tema de los animales. Ya aprende que al macho y a la hembra debe juntarlos para reproducir y no debe matar a los más tiernos, sino que les va a servir para que puedan desarrollarse y aún tener una mejor carne, por ejemplo. Las técnicas de cacería del Chaco van a ser perfeccionadas y sobre todo en esta época se va a desarrollar más o menos lo que corresponde al primer estado. Un estado, una sociedad que va a ser gobernada, liderada por un sacerdote. A esto se le llama teocracia, un estado teocrático. ¿Qué quiere decir? Que es gobernado por un sacerdote y que le rinden culto a sus dioses. Así es. Antes no tenían dioses, no creían. Ahora ellos mismos tienen sus propios dioses. Y mucho tiene que ver con la naturaleza, por ejemplo. Van a primero, por ejemplo, venerar al agua, venerar al sol, venerar a la tierra. El día de hoy se venera la tierra, que es la Pachamama. Los incas veneraron al sol. Entonces, todo ese tipo de factores van a sentar la base para que se forme un estado teocrático. Con este arcaico superior y la aparición de la agricultura y la ganadería, estamos hablando que se daría la primera división de trabajo, una revolución agrícola, sumado al sedentarismo y a la aparición de un estado ya conformado, liderado bajo el mando de un sacerdote o un sumo sacerdote, que se va a encargar de simplemente ser, entre comillas, el mediador entre los dioses
y los seres humanos o los mortales o el pueblo en sí. Le van a rendir culto, homenajes, sacrificios y todo ese tipo de cosas. Entonces quiero que entiendan eso, que esta va a ser una revolución muy grande en el arcaico superior que va a sentar las bases conformándose el Estado. Van a tener grandes templos, enormes construcciones que van a ser la base para que más adelante surjan las culturas pre-incas. ¿De quién estoy hablando? De Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Chimú, Huari, entre otras. Entonces, esa va a ser la forma y la clase en la cual vamos a trabajar el día de hoy. Esta ha sido la parte de la introducción que hemos venido trabajando acerca de las teorías del poblamiento americano y también del arcaico inferior, que no te olvides que te expliqué que recién, poquito a poquito, estaba descubriendo la agricultura de casualidad y la ganadería. Y también era seminómada. O sea, ya no se movía tanto de lugar en lugar, se establecía, pero a veces se iba. Pero ahora sí se va a convertir en totalmente sedentario el hombre en el arcaico superior, porque ya tiene su agricultura, tiene tierra fértil, tiene los animales cerca, alrededor, que tienen que servir o van a servir de alimentación y para su ropa de abrigo. Entonces, eso es lo importante en esta parte del arcaico superior, que va a significar sobre todo una gran revolución. Y justamente para hablar de ello es lo que nos vamos a enfocar. A ver, por ejemplo, el clima. Muchos me preguntan, profesor, usted me habla del arcaico del superior, pero en el inferior o en clima, en el superior también. El arcaico superior se desarrolla aproximadamente hace 3.500 años antes de Cristo, pero vamos a ver que este periodo va a surgir con muchos cambios climáticos, pero todo también depende de la parte de dónde esté ubicado el hombre. Recuerda que la parte del clima, en la parte de los Andes y en la parte de la costa, no es similar como en la parte de la selva de nuestro país. Entonces el clima para esa época donde ellos se encuentran va a estar estabilizado y sobre todo es cálido que va a permitir desarrollar la agricultura entre cálido y medio templado y con la gran cantidad de agua que tiene nuestro país. Y las estaciones del año van a ser bien marcadas, sobre todo el tiempo de frío y el tiempo de verano o de calor para ellos. Y la parte del medio geográfico va a ser muy interesante y muy importante, porque recuerda que la costa, ellos tenían prácticamente frente al mar diferentes especies marinas que les va a servir como base de su alimentación también. En la parte andina o en la llamada sierra van a encontrar montañas cubiertas de nieve, va a haber mucho frío, pero sobre todo los valles interandinos eran muy ricos para la agricultura y con la gran afluencia de agua. Y la selva es una inmensa llanura cubierta con una espesa y abundante vegetación, que a algunos les va a servir y a otros no, pero se van a adaptar, como ya veíamos justamente cuando el hombre llega a nuestro país, ¿no? Procedente de diferentes formas de acuerdo a esas teorías, pero se llega a adaptar a nuestro clima que aparentemente es algo positivo para él. Y en la fauna, los grandes animales de esa llamada megafauna que te había mostrado en clases anteriores, como el megaterio, la paleollama, se van a extinguir por completo y van a surgir animales pequeños y medianos como el día de hoy los conocemos. Sobre todo, el que va a ser muy utilizado son la parte de los camelios, en la parte andina. ¿Por qué? Para la parte de la vestimenta y para la parte de la alimentación. La taruga también. Otro animal importante, el venado también va a ser como parte de la dieta de los pobladores andinos y también la domesticación del cuy y la vizcacha. Recuerda que Piquimachay, el hombre de Piquimachay, fue el primer domesticador de cuy, el cunicultor de nuestro país más antiguo. Entonces, como tú ves, van a aprovechar la parte de la fauna, pero en los camélidos, llama, vicuña, guanaco, alpaca, van a ser muy empleadas por ellos. En los modos de vida durante el arcaico superior va a variar mucho. El hombre ya se convierte, ya no depende de la naturaleza. O sea, cuando era nómada se iba de lugar en lugar, encontraba una planta, encontraba un fruto, se lo comía y ya está, pero la naturaleza le daba. Quiero que me entiendas, aquí en el arcaico superior, el hombre ya no depende necesariamente directamente de la naturaleza. Ahora el hombre es el propio productor de sus alimentos. ¿Por qué? Porque va a desarrollar esta llamada agricultura y ganadería. Para la agricultura, el uso de la tierra, fertilizante natural y sobre todo también la técnica de cuidar el agua, técnicas hidráulicas, ¿no? Construcciones hidráulicas también como canales de regadío que le van a servir. La ganadería, macho, hembra, lo que le sirvió al inicio con las técnicas del Chaco, ahora sí tienen una especie de criadero, una especie
de corral donde puede tener sus animales para que se sigan reproduciendo y seguir alimentándose. Entonces la agricultura va a depender mucho esfuerzo y aquí algunos mencionan que la división del trabajo aparece, la primera división del trabajo, donde los hombres se van a dedicar al trabajo fuerte como la agricultura y las mujeres van a estar en la parte de la casa, aparentemente con los quehaceres domésticos. Por eso se llama la primera división del trabajo, esta gran revolución agrícola. Entonces, estos conocimientos que ya habían obtenido sobre las plantas, sobre los suelos, el manejo del agua, sobre las semillas, los fertilizantes dentro del arcaico inferior, le va a servir en este arcaico superior porque va a desarrollar la agricultura ampliamente. Y esto va a permitir que si tienes alimentos, tienes productos, sus productos cerca, tienes el agua cerca, construyan su casa, su aldea, su comunidad y más adelante un estado. Significa que se están volviendo de nómadas completamente sedentarios, se quedan en un lugar fijo. Entonces la vida de los pobladores va a cambiar porque ya van a construir su vivienda, va a aumentar la población, ya no es de 50, de 100, ahora son 300, 400. Entonces van a establecer, por ejemplo, trabajos grupales para vivir cómodamente y apoyándose entre todos. Y ahí surge la idea de venerar a supuestamente a dioses como parte de la naturaleza y le van a construir templos ceremoniales para estas llamadas divinidades. Y también surge, por ejemplo, muy importante, el cultivo del algodón. ¿Qué va a permitir el algodón? La actividad de lo que corresponde al tejido, la textilería va a aparecer por primera vez y esta lamentablemente, digo yo lamentablemente, va a surgir para distinguir a las clases sociales. Los mejores tejidos, la mejor lana, los mejores colores van a ser para los sacerdotes y sus allegados, los soldados tal vez, los comerciantes, mientras que el resto va a ser utilizado por el pueblo o también por los esclavos. Aparece esta división entonces, lo que corresponde. Mira que aquí está surgiendo el Estado teocrático. ¿Qué significa teocrático? Donde el sacerdote gobierna. Es un gobierno liderado por un sacerdote, no un presidente, no un rey, no un curaca, un sacerdote. ¿Por qué? Porque él supuestamente es el mediador entre los dioses que creen ellos y los hombres. Eso permite la aparición de estas llamadas clases sociales para distinguirse. Bien. También aquí aparecen los principales hombres que van a surgir, por ejemplo, el hombre de Huaca Prieta. Justamente antes de entrar a este punto, quiero mostrarte aquí en las imágenes, aquí en el arcaico superior, por ejemplo, puedes observar que ya se encuentran en un valle. La parte geográfica que tú estás observando, ojo a eso, es un valle. ¿Recuerdas que donde estamos nosotros, toda la provincia se ubica en un valle, el Valle de Huaral? Cuando tú vienes desde la parte de Lima, desde lo alto de la carretera puedes ver que estamos entre cerros. Eso es un valle. Y es, como tú observas en la imagen, fue aprovechado por ellos. En este valle tenían agua, la tierra era fértil, construyeron sus casas, se acomodaron, empezaron a construir centros ceremoniales, se organizaron bajo un estado teocrático liderado por un sacerdote, tenían ya la creencia en sus dioses, entonces desarrollan la agricultura, ganadería, se vuelven sedentarios, aparece un estado. Esto va a permitir sentar la base en el arcaico superior para que ya más adelante pueda prácticamente aparecer ya toda una cultura constituida, que son las culturas preincas. Pero yo quiero resaltar aquí lo siguiente, nota que el cerebro del hombre ha ido evolucionando poco a poco. ¿Te acuerdas que tocamos los primeros temas? ¿Cómo era el hombre revolucionario, los primates, hablando de la teoría de la evolución, porque también se respeta la teoría creacionista? Pero justamente hablando de ello, mira cómo el hombre ha ido desarrollando poco a poco su habilidad, descubrió el fuego, el uso de la piedra, las armas, construía sus casas, el uso de los animales para su vestimenta y su alimentación. Y mira ahora, desarrolló la horticultura y ahora ya desarrolla la agricultura y la ganadería en esta época, con sobre todo la construcción de centros ceremoniales para adorar a sus dioses. Entonces, esta va a ser la revolución en el arcaico superior, el sedentarismo, la teocracia, las clases sociales que van a surgir, la revolución agrícola que va a aparecer y la ganadería también. Aquí en la imagen, por ejemplo, ya podemos observar ampliamente que las técnicas en agricultura van a surgir. La técnica de, por ejemplo, en la construcción hidráulica, el cuidado del agua, canales de regadío, van a aprovechar el clima también. Esto permite un mejor control y desarrollo de la agricultura y también en la parte de la ganadería que les va a servir bastante
bastante. Y las primeras culturas pre-incas van a aprender mucho acerca de ellos y esas ideas van a seguir y seguir y seguir hasta incluso aceptada y tomada dentro de lo que es el Tahuantinsuyo por los incas con técnicas llamadas, por ejemplo, los camellones o waru-waru. ¿De acuerdo? Entonces, son las partes principales. Y los hombres que van a aparecer los tenemos aquí, por ejemplo, dentro de los hallazgos arqueológicos. En Tablada de Lurín, en la zona de Lima, que fue descubierto por la arqueóloga Josefina Ramos hace 4000 años antes de Cristo, va a ser el primer poblador estable del Perú. El primero se ubicó en la parte de Lima, en Tablada de Lurín. ¿Por qué? Porque va a desarrollar o construir centros o ciudades o comunidades con gran cantidad de personas y se va a establecer ahí. Se va a alimentar ahí, va a producir ahí. Entonces estamos hablando del primer poblador estable de nuestro país en esa época. En Cerro Paloma, en la parte de Lima, descubierto por el arqueólogo Federico Engel hace aproximadamente 4300 años antes de Cristo, va a ser el primer constructor o arquitecto de América, porque se van a encontrar prácticamente una especie de centros ceremoniales con plazas incluso donde ellos supuestamente rendían culto a sus dioses. Y me olvidaba mencionarte, cuando ellos elaboran sus centros ceremoniales, tienen muy en cuenta los astros. Esto significa que les permite alinearse, entre comillas, a los astros para saber cuándo es la mejor estación de cultivo, cuándo deberían rendir culto a sus dioses, cuándo les iba mal en su cosecha, tal vez era porque los dioses no les favorecían y ese tipo de cosas. Entonces, el primer constructor o arquitecto de América va a estar ubicado en Cerro Paloma. En la parte de Lima también tenemos al hombre de Caral, en la parte de Supe, descubierta por la arqueóloga peruana Ruth Chadi Solís, que data aproximadamente 2500 años antes de Cristo. Aquí quiero entrar en detalle. Si bien es cierto, se ha establecido, algunos mencionan como esta fuente 2500, estamos hablando de que Caral fue la civilización más antigua de toda América. Tiene alrededor de entre 4000 a 5000 años antes de Cristo. Es contemporánea, por ejemplo, a la cultura egipcia. Cuando surge Egipto, también aparece Caral en esa época. Entonces hay que corroborar ahí el tema de la edad. En Barranca se va a desarrollar en los valles de la parte de esta zona la primera ciudad de América con grandes templos que el día de hoy tenemos la oportunidad, bueno, los que han tenido la oportunidad y pasando esta pandemia, los que tengan la oportunidad de visitar, no está muy lejos, en la parte del norte chico de nuestro país, de nuestra zona, nuestro departamento en Lima, donde nos ubicamos. Huaca Prieta, se desarrolló en la zona de la Libertad, descubierto por Junius Beard, el arqueólogo. Hace aproximadamente 2500 años antes de Cristo. Aquí se van a encontrar los primeros mates pirograbados. ¿Qué es un mate pirograbado? Es una vasija, pero que va a tener los primeros dibujos o gráficos. Esto le va a servir mucho porque van a utilizar este tipo de diseños para llevar, por ejemplo, bebidas, pero ya con algunas imágenes. Y esto más adelante va a servir para el desarrollo de cántaros, por ejemplo, en las culturas pre-incas y en el Tahuantinsuyo. Se va a encontrar también el primer tejido de algodón con un diseño de un cóndor. ¿Qué significa? Que están venerando la parte de los animales también. Los tomaban como dioses sagrados también. El vuelo del cóndor, por ejemplo, era muy representativo, tal vez para ellos significaba una buena aura, una buena cosecha o una mala cosecha también. Se va a someter el primer resto a carbono 14 para que pueda decirse exactamente cuál fue la antigüedad de este hombre ubicado en la Libertad. El hombre de Kotosh en Huánuco tiene aproximadamente 2200 años antes de Cristo. Esta va a ser estudiada por Seiichi Izumi, aunque Julio César Tello va a descubrir el lugar. Aquí se encuentra la primera arquitectura y escultura religiosa. No significa que aquí, antes los hombres anteriores levantaban templos, pero ahora aquí van a elaborar un templo, pero sobre todo que va a tener un tipo de forma, un tipo de imagen, unas manos cruzadas. Por eso se le llama el templo de las manos cruzadas, como parte religiosa. Va a tener también cámaras subterráneas donde supuestamente ellos podían realizar los rituales y comunicarse con sus dioses. Las Aldas, ubicado en Ancash, estudiado y descubierto por Rosa Fumpineda, data de 1600 a 1300 años antes de Cristo. Aquí aparece la alfarería incipiente. ¿Qué significa? Están elaborando cántaros, vasijas, pero así, rústicamente nada más, porque aún no está
conformado o elaborado al 100%. El centro ceremonial, muy importante también en la construcción de templos para rendirle pleitesía o culto a sus divinidades. El nombre de Chuquitanta en la parte de Lima, descubierto por Federico Engel, tiene aproximadamente 1600 años antes de Cristo y es la primera arquitectura religiosa de la costa. Ahí tiene el Templo del Paraíso. En la parte de la costa va a ser la primera arquitectura u obra que se va a elaborar o levantar. La Galgada en Ancash va a tener como años de antigüedad, 1400 antes de Cristo aproximadamente, y es un centro ceremonial que abre las puertas a la cosmovisión, que significa la creencia que tienen ellos acerca de los dioses, los animales, los astros a quienes veneraban y rendían culto. En la parte de Áspero, en la parte de justo casi cerca a Caral, en Barranca, en Lima, va a tener una antigüedad de 1600 a 1300 años antes de Cristo y se desarrolla o se elabora el templo de Áspero y grandes esculturas también. Como tú puedes observar, es muy importante en este arcaico superior, los hombres todo lo que van a elaborar, la parte de la arquitectura, rendir culto a sus dioses, el algodón, mira, la parte de lo que corresponde a la alfarería incipiente, ¿no? O sea, cómo elaboran vasos, pero así rústicamente por primera vez, o vasijas rústicamente, o una especie de cántaros rústicos que más adelante van a ser perfeccionados. Justamente para reforzar la idea, tenemos un pequeño video en el cual quiero que observen, analicen y tomen nota acerca de los puntos más importantes que les van a mencionar aquí acerca de este llamado arcaico inferior. Atentos, por favor. La tierra, el agua y el clima. A pesar de que la gente había domesticado muchas plantas, todavía no podía producir la cantidad de alimentos que necesitaban. Para mejorar las tierras donde cultivaban, secaron pantanos, sacaron malezas y piedras y aplanaron y removieron las tierras. En algunos lugares construyeron en las laderas de los cerros sencillas terrazas de cultivo, con el fin de aprovechar mejor el agua. Empezaron a construir acequias muy simples. Para saber cuándo iba a llover, cuándo los ríos traerían más o menos agua, cuándo debían empezar a sembrar y luego cuándo cosechar, comenzaron a elaborar calendarios que les permitirían observar con más cuidado la naturaleza. Algunos se volvieron expertos astrónomos. Rica herencia en plantas domesticadas. Nuestro territorio se caracteriza por tener diferentes ambientes. Por eso la gente de las distintas regiones pudo domesticar alrededor de 180 tipos diferentes de plantas. Entre las plantas alimenticias sobresalen la papa, la oca, la mashua, el oyuco, la quinoa, el tarwi, la cañigua, la kiwicha, el yacón, la yuca, el maní, el camote, la calabaza, el ají, el frijol, el payar, el maíz, el tomate, la chirimoya, la lúcuma. Además, se domesticó el algodón, que sirvió para la textilería. El algodón, nativo de nuestro territorio, es especial, pues es de color desde el beige claro al marrón oscuro, pasando por el verde almendra. Este tipo de algodón es único en el mundo. Muy bien, entonces como ustedes acaban de observar la parte importante acerca de lo que es este periodo del arcaico superior, los hombres van a elaborar en la agricultura diferentes tipos ya de plantas, ¿no? Que les van a servir como base de su alimentación, la papa, el camote, la cañigua, en la parte andina también, la quinoa, lo que corresponde a diferentes variedades de plantas que van a ser directamente para el consumo de estos pobladores. La parte de la ganadería no se queda atrás porque también van a ver lo que corresponde a usar los auquénidos, ¿no? Los auquénidos estamos hablando de vicuña, guanaco, alpaca y llama, que van a servir para su alimentación como base de su dieta y el pelaje sobre todo para la confección de lo que corresponde a su vestimenta. Y ya el algodón también aparece, ya como les mencionaba, para la elaboración de ropas o prendas de vestir, pero que en algunos casos con esta aparición del Estado teocrático gobernado por el sacerdote van a aparecer
clases sociales, y la ropa va a ser como símbolo de diferenciación en estas llamadas clases que van a existir sociales en esta época. ¿Qué quiere decir? El sacerdote no podía convivir con alguien del pueblo, no podía estar junto a alguien del pueblo. El sacerdote era un ser superior, como una divinidad también. Entonces tenía o vivía cerca al palacio principal, o tenía una construcción mucho mejor a la de los pobladores. Eso parte de lo que corresponde en lo que es las clases sociales. Entonces, como tú acabas de observar y entender, en esta parte del arcaico superior es muy sencillo. ¿Qué hemos aprendido? El hombre se vuelve sedentario, no va de lugar en lugar porque ya tiene los recursos, ya tiene el agua, ya tiene la buena tierra, ya desarrolla intelectualmente al 100% para lo que corresponde elaborar la agricultura y la ganadería. Sedentario. Desarrollo agrícola. Aparece ya la agricultura al 100% con las técnicas hidráulicas del cuidado del agua también. Hemos observado que aparece también las clases sociales y muy diferenciadas. Ahí te mencionaba a través de la ropa. ¿Por qué? Porque surge también un estado teocrático. ¿Qué es teocrático? Te he enseñado. Es aquel estado que es gobernado por el sacerdote. ¿Y por qué? Supuestamente en la creencia de ellos, él era quien se comunicaba con los dioses o con los astros. Y aparece también la primera división del trabajo. ¿Qué significa? Los hombres al trabajo más forzado, la agricultura y ganadería, y las mujeres a la parte de la casa o del hogar. Este estado que va a surgir ya con poblaciones muy grandes, va a sentar la base. ¿Para qué? Para que de aquí justamente ya en el siguiente tema que vamos a ver, ya surjan las llamadas primeras culturas, lo que corresponde en pre-incas, o sea, antes de los incas, ya van a aparecer prácticamente estas culturas, aquí se van a establecer, ya con la agricultura, con la ganadería, el sedentarismo, con la parte de la teocracia, van a expandirse, van a formar los ejércitos, van a conquistar, van a invadir, y va a surgir todo lo que ya conocemos en la parte superficial, o en algunos de casos de ustedes que no han visto todavía, de lo que es las culturas pre-incas, y más adelante también sienta, así como el arcaico superior sentó la base para que aparezcan las culturas pre-incas van a sentar la base para que aparezca el llamado Tahuantinsuyo con los incas más adelante. Entonces, esta fue la clase del arcaico superior del día de hoy. Espero que hayan tomado nota de los puntos más importantes. Nos vemos hasta una siguiente clase, no sin antes decirles y desearles felices fiestas patrias, que las pasen muy bien con su familia. Por favor, hay que cuidarnos, el aseo es muy importante, hay que prevenir, que todos juntos como país vamos a salir de esta y vamos a vencer a este terrible virus. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero. Conmigo será hasta la siguiente clase, hasta una nueva oportunidad. Nos vemos.